La palabra que el Señor me entregó para hoy depositarla en tu espíritu se titula: no andéis como necios. Vamos, mira al que tiene a su lado y le diga: no andes como necio. Dile: aprovecha el tiempo. Ahora, le voy a decir algo. Muchas veces esto que te acabo de decir se queda solamente en esa palabra, y usted debe poner a funcionar todos aquellos dones que el Señor te regaló o concibió dentro de ti, como es la capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar, de instruir. ¿Por qué, pastor? Porque usted necesita explicarse en su mente y en su corazón muchas cosas en esta mañana. Usted no es simplemente un cuerpo que posee un alma y un espíritu. No, usted es mucho más que eso. Usted es un propósito de Dios, usted es un plan de Dios. Usted fue creado por Dios, determinado por Dios para que usted afectara a generaciones, para que en momentos como este usted actuara como el Señor le espera que usted actúe. Usted no fue entregado para llenar un espacio un espacio en el tiempo, un espacio en un lugar, para simplemente ocupar ese espacio. Entienda, hay algo más profundo en tu vida. Pero olvidamos eso y nos involucramos tanto en el mundo que perdemos el camino, que perdemos la visión, que perdemos el propósito de nuestras vidas. Y entonces sí nos pasa eso. ¿Qué dice esta palabra? En la carta a los Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo, cuando le escribe a esta iglesia de Éfeso, le dice: no andéis como necios. Y cuando hace esto, hace también la comparación con los otros gentiles. Le dice: como los otros gentiles. En otras palabras, andar como necios es andar como los gentiles. Los gentiles andan alejados del plan de Dios, alejados del propósito de Dios. Los gentiles andan de espalda al Señor. Y muchas veces el Señor nos tiene que corregir a nosotros en el camino para enseñarnos que andamos como gentiles y que tenemos que andar como sabios, no como necios. Lo contrario de ser necio es ser sabio. El sabio elige con sabiduría, es decir, sabe lo que necesita y lo toma, lo hace, lo aplica a su vida. El necio no. El necio muchas veces sabe lo que necesita, pero sigue viviendo la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira le ocasiona placer, le ocasiona deseo, le da gusto, satisface ciertas áreas de su cuerpo, pero nunca del espíritu. Pero se siente cómodo, se siente bien con esa mentira y se le pasa la vida, y junto con la vida se le pasó el propósito y la visión de Dios y la posibilidad de haber sido útil para el Señor en algún momento de su vida. Vamos a leer esta palabra del Señor. Les invito a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, y saludo a todos los que están conectados a través de Facebook en esta mañana, y espero que esta palabra les bendiga maravillosamente y poderosamente en esta mañana. Párate, hijo, párate, párense. Gracias. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia, escuchen lo que el apóstol Pablo, las palabras que usa, es decir, pongan atención específica a su vida. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos das de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra, de congregarnos, Señor, oh Padre, y adorar tu presencia. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender esta palabra en nuestro espíritu, y que nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser sea transformado por el poder que hay en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Padre. La Biblia nos enseña a usar nuestro tiempo sabiamente, hermanos. Escuche. Usar el tiempo sabiamente es no perder el tiempo. Pero no perder el tiempo no se refiere específicamente a usted sentarse en una silla y dejar que pase el tiempo. No perder el tiempo es emplear nuestro tiempo en aquello que no produce algo beneficioso para nuestra vida. Es perder el tiempo.
nos habla, nos enseña, y hay una infinidad de versículos que nos muestran a nosotros muchas veces cuando nosotros estamos produciendo, haciendo, oyendo en pos de las cosas que no van a ser eternas, de las cosas que no van a repercutir en el futuro nuestro. Vivimos en el pasado, atados al pasado, o a veces en el presente, y nos olvidamos de que hay un futuro glorioso que no estamos construyendo, que no estamos preparando, que no estamos sembrando hoy para cosechar mañana. Eso es perder el tiempo. Puesto los ojos en el hoy y no en el mañana. El Señor nos enseña a nosotros en poner los ojos en Jesús, en el futuro, en la propuesta del cielo hacia nuestra vida, en la corona, en el regalo que vamos a recibir. Porque entonces usted, al poner sus ojos en Jesús, usted se identifica con la cruz y usted camina en pos de esa cruz. Es decir, todo lo que usted hace, todo lo que usted va a hacer y determinar en su vida, va a ser siempre con el objetivo de ir creciendo, de ir alcanzando, de ir acercándose a ese lugar que el Señor ha preparado para usted. Ahora, aprovechar el tiempo. Preguntémonos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué es aprovechar el tiempo? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Ya sabemos lo que es perder el tiempo, pero ¿qué es aprovechar el tiempo? Hoy quiero enseñarte qué es aprovechar el tiempo. Hoy quiero enseñarte porque la palabra del Señor es clara y nosotros sabemos que es clara. La palabra del Señor no deja margen de duda en nuestros corazones. Cuando la abrimos y la leemos, la entendemos. La diferencia está en que muchas veces no la obedecemos, pero ahí está, y es clara. Si usted no entiende una traducción, por ejemplo, como la Reina Valera, que es una traducción bien fiel, pero yo sé que tiene algunas palabras que quizás usted no conozca el significado, bueno, váyase a otra versión, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, es decir, váyase a otra versión que usted quizás pueda entender con palabras menos rebuscadas o menos difíciles o un poco más alejadas quizás de nuestro contexto cultural o de nuestra sabiduría, pero que nos enseñan y nos muestran la verdad. Lo importante es que no importa la versión, no importa lo que usted esté leyendo, siempre que sea la palabra de Dios, lo va a dirigir en el camino, al camino no equivocado, sino verdadero. Lucas capítulo 12, verso 15 dice la palabra, y les dijo el Señor, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire esta comparación que hace Jesús. La vida del hombre, mi vida, no consiste en lo demás, en lo que puedo tener o puedo poseer. Es decir, no es que yo no lo pueda tener, es que yo tengo que entender que mi felicidad, mi realización y lo que el Padre espera de mí no depende del contexto externo de mi vida. No depende de las cosas materiales. No depende de cuánto yo me sacrifique en la vida para lograr un patrimonio. No depende de las cosas materiales. No depende la vida del hombre de esas cosas. Porque si la vida del hombre dependiera de esas cosas, Juan no hubiera vivido en el desierto, sino dentro de la ciudad. Por eso este versículo es importantísimo, porque de este versículo, aunque usted no lo piense o no lo crea, depende su felicidad, depende su realización, depende su llenura, sentirse útil, no para la sociedad, sino para todos y para el Señor. No sentirte con carga, no sentirte como que estás haciendo las cosas, estás avanzando, pero hay algo dentro de ti que te dice, aún no has alcanzado lo que necesitas alcanzar. ¿No te ha pasado eso? A mí me pasa. Como que sí, logramos esto, pero la felicidad no está completa, algo falta, algo necesitamos. Salmos 103, 15 al 18 nos explica a nosotros muy claramente qué es la vida del hombre. Y dice la palabra, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. En otras palabras, nuestra vida es como, dice la palabra, como la hierba, que sopla el viento y ya desaparece. Hoy usted es y mañana no es, mañana no será. En varias generaciones su nombre ya nadie se acordará. ¿Usted se acuerda de su tatarabuelo? Quizás ni de su bisabuelo. Y es posible que hasta ni de su abuelo. Porque la vida del hombre pasará.
Y usted tiene que entender esto. Porque a veces vivimos pensando que no va a pasar. Que nuestra vida aquí en la tierra será una eternidad. Que nos quedan años y años y años para seguirnos nosotros desarrollando en la anchura de nuestra mente, de nuestra vanidad, de nuestro ego, de nuestro orgullo. Y pasamos la vida hasta que un día sucede algo. Y la realidad nos recuerda que estábamos equivocados. ¿En qué consiste la vida del hombre? Escuche, ¿en qué consiste su vida? Mi vida, nuestra vida. Lo primero que yo debo saber, lo primero que usted debe saber, lo primero que todos nosotros debemos saber es que nuestra vida es una vida limitada. Limitada por nuestra capacidad física, porque usted es humano. A ver, venga, levante este altar. No puede. Tumbe esa pared con la... No puede. Pero no solo es limitada por nuestra capacidad física, nuestra vida es una vida limitada por el tiempo. Por el tiempo. Escuchen. Limitada por nuestra condición humana y limitada por el tiempo. Para poder entender esto mejor, te lo voy a barajear despacito. Te lo voy a dar en compotica en esta mañana. Tenemos, para poder entender esto, tenemos que irnos atrás, al principio, a la raíz, al libro de Génesis. Porque ahí comenzó todo. Ahí fue donde tú fuiste creada, donde tú fuiste creado, donde yo fui creado. Y allí fue donde Dios puso los cimientos, nos creó la herramienta. Allí fue donde usó los materiales y nos enseñó de qué estamos hechos. En el libro de Génesis nos enseña el Señor. Y mira cómo te lo voy a desglosar en esta mañana. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, la palabra del Señor dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando usted lee esto, usted puede entender que quien nos creó a nosotros fue el Señor. No fue el mono, fue el Señor. Ok, no tenemos duda en eso. Ya en el verso 28, no lo va a ver en pantalla quizás, dice la palabra del Señor que después que el Señor bendijo al hombre o creó al hombre, lo bendijo y lo puso a señorear sobre toda la creación. Creó entonces después, un poco más adelante, el Edén, y allí en el Edén estableció al hombre, sentó al hombre, puso al hombre para que él viviera allí en aquel lugar. ¿Sí o no? Así dice y nos enseña la palabra de Dios en este verso 28. Ya en el verso 31 hay algo muy importante. Dice la palabra del Señor: y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al hombre, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó al hombre. Dios había creado todas las cosas. Y cuando Dios creó todas las cosas, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero 2 capítulos más adelante, en Génesis capítulo 3, la Biblia nos enseña que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y después de la desobediencia al Señor comenzaron a venir las generaciones, escuche, de Adán y Eva. Las generaciones de estos dos. Y junto con estas generaciones llegó, ¿sabe qué? La maldad del hombre. Donde comenzaron los hombres a ligarse unos con otros, los hijos de Dios con las mujeres de la tierra, y estaban los cefilín y los gigantes y esto, aquello y la maldad. Y comenzó a surgir las orgías, comenzaron a surgir la fornicación, comenzaron a surgir cosas que ya no le agradaban al Señor. Y todo esto sucedió en Génesis capítulo 3. Y solo aguantaron 3 capítulos más, Génesis capítulo 6, verso 3. Para que el Señor se cansara del hombre. Dice, Dios se cansó de los hombres. Escuche bien, se cansó de contender con el hombre. Y dice la palabra del Señor que estás leyendo ahí, que limitó la vida del hombre a 120 días. ¿Por qué? Porque el hombre, la maldad del hombre era mucha. Había subido delante del trono de Dios. Dios ya aborrecía lo que había creado. Escuche esto. Se arrepintió Jehová, dice la palabra del Señor. Yo eso solamente en la vida lo he leído 2 veces en la Biblia. Uno es en este capítulo y otro es cuando él destituye a Saúl.
y se arrepintió Jehová de haber puesto por rey a Saúl. Entonces, en los dos casos fue con el hombre. Porque en los dos casos el hombre le falló al Señor. Hermano, bastaron solo 6 capítulos de la Biblia. Bastaron solo 10 generaciones, 1056 años para que el hombre le fallara a Dios. Apenas Dios lo había hecho, ya el hombre le estaba fallando al Señor. Ya el hombre estaba desobedeciendo al Señor. Ya el hombre estaba yendo en contra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, entre Adán y Noé hay 10 generaciones. Después de Noé viene Abraham. Y entre Abraham y Cristo hay 42 generaciones. Y hasta los días de hoy han pasado 66 generaciones. 66 generaciones, las cuales después de estas 66 generaciones, aún nosotros, el hombre, le sigue fallando al Señor. Y cuando nosotros vemos todo esto ya así desmenuzadito, podemos entender que esto no es un problema de ahora. Esto no es un problema del siglo pasado. Esto es un problema desde el principio de la creación. El hombre desobedeció a Dios. Y desde ese momento anduvo y anda en desobediencia. Esa es la razón por la que alguien muy valioso tuvo que sacrificarse en la cruz. Tuvo que inmolarse en la cruz. Tuvo que dejarse ser llevado, recibir los golpes para que hoy tú tengas vida y vida en abundancia. Tu desobediencia en Adán, porque en Adán todos pecamos, aunque en Cristo Jesús todos fuimos glorificados, pero estamos hablando ahora de Adán. El pecado de Adán nos contaminó a todos nosotros y nos llevó a ese lugar. ¿Con Cristo qué vino? Con Cristo vino la dispensación de la gracia. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y junto con la dispensación nos llevó al camino de la salvación. Escuche, ojo, pero el propósito de la creación del hombre nunca cambió. Nunca cambió el propósito de la creación del hombre desde Adán hasta esta 66 generación que estamos viviendo. Nunca cambió. Sigue siendo el mismo propósito. Ah, sí, pastor, ¿cuál es? Adorar al Señor, servir al Señor. Estás correcto. Ese siempre fue el propósito. Vivir para el Señor, amar al Señor, hacer del Señor nuestra vida, nuestro todo, nuestro entorno. El hombre se desvió y nunca hizo eso. Y ese es el propósito. Uno, escuche bien, de los mayores actos de misericordia del Señor hacia nuestras vidas es acercarse cada día a nosotros. ¿Cómo se acerca Dios a nuestras vidas? ¿Y por qué es uno de los mayores actos de misericordia? Porque ¿quién soy yo para que el Señor se acerque a mi vida? El Salmos capítulo 8, verso 4 dice la palabra del Señor: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Así que si tú, nene, que estás aquí en esta mañana, te creías algo, quiero decirte de parte del Señor que no eras nada. Si tú aún te sigues creyendo alguien, no eres nada. Quien te da poder, quien te da nombre, quien te da a ti categoría, es el Señor que te visita cada día. Porque su misericordia te visita cada día. Su provisión te visita cada día. Su cuidado te visita cada día. Y su Espíritu Santo te visita cada día. Así se acerca el Señor a nuestras vidas. Así se acerca el Señor a nuestras vidas. Ahora viene, vamos a entrar en un mensaje más profundo. Todo hombre, toda mujer de Dios tiene que entender esto. Cuando el Señor crea a Adán, el nombre Adán quiere decir hombre o quiere decir ser humano. También tiene otros significados, por ejemplo, tierra, hombre de la tierra, creado en la tierra. Pero el nombre Adán, cuando usted lo lleva más profundo y lo comienza a entender desde el hebreo bíblico, Dan quiere decir sangre. Hay un pacto de Dios que no está con los animales ni con la tierra, pero sí está con el hombre. Porque el hombre fue creado de la tierra y está en la sangre del pacto, en la divinidad de Dios. Por eso Dios nos hizo especiales a nosotros. Escucha. Escucha esto. La vida es un proceso complejo. ¿Por qué, pastor? Porque nuestras fuerzas y el tiempo van a determinar lo que logremos hacer
o tener. Así te sientas de fuerte, así vas a poder trabajar y edificar. Pero tienes que entender algo. Cuando eres joven, tienes energía. Cuando eres joven, tienes deseos. Cuando eres joven, tienes sueños, tienes ambiciones, pero te falta la experiencia y la sabiduría para entender qué eres, quién eres y qué haces aquí. Por eso usted ve que los jóvenes viven en la vanidad de su mente, como si el tiempo no se les fuera a acabar, como que si tuvieran todo el mundo por delante para siempre. Y por eso es que no ahorran, por eso es que no edifican, por eso es que no comienzan temprano a hacer cosas que mañana le puedan producir cosas buenas. Porque cuando hay juventud, hay fuerza, pero no hay experiencia. Pero ya cuando usted llega a ese nivel en el cual muchos de los que estamos aquí en esta mañana ya estamos, cuando usted llega a ese nivel de adulto, no joven adulto, a ser adulto, cuando usted llega ya a la adultez, ya a la máxima, podemos decirle, madurez física, donde ya usted quizás la juventud que tenía antes ya no la acompaña, quizás las fuerzas que usted tenía antes ya no la acompañan, pero sí le acompaña la experiencia de la vida, le acompaña la sabiduría, le acompaña todo lo que ha aprendido, todo lo que ha traído a su vida. Entonces usted comienza a ver todo diferente, desde un ángulo diferente, porque todo siempre se va a ver, depende del cristal que tú uses. Por ejemplo, ahora usted ve los temas de inmigración. Usted no le puede preguntar a una persona que está pasando, escuche bien, porque no todos son sinceros, una persona que está pasando por una situación que es determinada por un hombre, que ame a ese hombre o que vote por ese hombre. Pero el que tiene papeles sí vota por ese hombre y no le preocupa. Es decir, las personas siempre van a opinar desde el punto de vista de su condición. Si te hace daño o si no te hace daño. Si te perjudica o si no te perjudica. Entonces cuando ya usted es adulto, como nosotros, como yo, cuando ya estamos maduros, que ya yo estoy en los plus 50, usted tiene que entender que la vida es diferente. Y usted lo entiende, a fuerza, a golpe. Y usted dice a esta edad, ¿cuánto hubiera yo querido haber conocido, haber sabido, haber entendido todo esto en mi juventud para hoy actuar diferente? Hoy yo a mis hijos les hablo, les digo, hijos, mira, comienza. Yo no me preocupé nunca por comer saludable. Jamás, jamás. ¿Quién se preocupó por eso? Cuando yo nací, viví y crecí en Cuba hasta los 31 años, a los 31 vine para este país. Pero era comer, era llevarme a la boca aquello que me produjera placer, llenura. No me interesaba que si era esto, si era aquello. Cuando yo en mi vida me preocupé que si los glóbulos, que si los triglicéridos, que si... Eso no existía. Porque cuando hay juventud usted puede comer hasta chatarra, que usted va a estar más o menos bien. Pero eso sale después. Porque cuando tú comienzas a echarle gasolina barata, gasolina mala al carro, después de las 600,000 millas ya no tienes auto. O de las 200,000 ya no tienes auto. Pero en este país, bueno, usted bota el auto y compra otro. No viene al caso. Pero el problema no es ese. El problema es que yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, miren, coman saludable hoy. Para que puedas tener una vejez saludable. Para que no tengas que depender de pastillas para la presión, para que no tengas que depender de cosas, porque ya después que tengas 45, 50, lo comienzas a hacer y vas a mejorar, pero si lo hubieras hecho desde el principio te ibas a dar cuenta que qué clase de bendición hubiera sido. Y comer bueno, comer saludable es bueno, nos ayuda, pero yo no entendí eso cuando era un joven. Usted no entendió eso cuando usted era un joven. Usted comía hasta piedra, usted tomaba lo que le dieran. Si no había ron, si no había cerveza, usted tomaba alcohol. Y si no había alcohol, en mi tierra decían hasta alfañique, chispetren. Hermano, usted no se envenenó porque el Señor lo cuidó, lo guardó para este tiempo. Usted no murió porque el Señor hizo milagros desde que usted estaba tomando todos los condimentos raros eso. Y hoy está aquí. Envenenamos nuestro cuerpo, malgastamos, cansamos nuestro cuerpo, pasando noches, madrugadas, bailando, emborrachándonos. Y decía, esta es la vida. Nos pasó como Nabucodonosor, esta es la gloria, esto es lo que yo he creado. Oh, quiero disfrutar, gózate alma mía. Y así vivimos la vida. Hasta que la misma vida nos pasa la cuenta. Hasta que llegue el momento donde el Señor envía la sabiduría a nuestras vidas. Y la sabiduría nos hace entender de que estábamos equivocados, de que estábamos mal.
Y eso siempre o casi siempre llega en la adultez. Ese momento donde ya tú no tienes otro sueño que disfrutar. Escucha bien, de paz, de tranquilidad. Donde ya tú no tienes otro sueño que sentirte útil el resto de los años que tienes por delante. Pues yo lo que necesito es eso. Yo y mi esposa a veces hablamos y yo lo que necesito ahora es paz, es tranquilidad, es sentirme sin cadenas, sentirme libre, que me alcance y me sobre el tiempo. Pero ¿por qué a veces llegamos a la adultez y todavía seguimos atados? ¿Por qué seguimos bajo depresión, bajo presión, bajo todo este sistema demoníaco que no fue creado por Dios? Simplemente, iglesia, porque nos salimos del plan de Dios, porque no transformamos nuestra mente y nuestro entendimiento y seguimos viviendo como el hombre carnal, como el hombre anhelando las cosas que nos rodean. Y es una carrera de nunca terminar, donde si usted no se despierta a tiempo y si se descuida, pierde su vida en el camino. Miras el pasado con añoro, con nostalgia. ¿Por qué? Porque tus años de juventud pasaron y ahora entiendes, ahora entiendo que el afán y la ambición no me condujeron a nada. Que todo lo que logré en el pasado no me va a servir para el futuro, porque yo tengo un futuro. Yo no estoy viviendo el futuro, yo tengo un futuro esperando por mí. Esto no es el futuro. Este espacio de tiempo que me queda entre el hoy y el mañana con Dios es un espacio donde voy a vivirlo con sabiduría, con tranquilidad, con paz. Yo no me tengo que preocupar allá con el Señor por tener esa tranquilidad y esa paz, porque allá la hay. Yo tengo que preocuparme por tenerla aquí, hoy y ahora. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y yo me pregunto, ¿por qué Dios quiso crear al hombre? Estaba aburrido. Pregúntese, respóndase. Aseguro Dios estaba solo, necesitado de conversar con alguien. ¿Usted cree? Sí, Dios necesita tener amigos, como Abraham, que lo llamó Abraham, mi amigo. Pero la palabra del Señor nos enseña algo y nos enseña por qué Dios creó al hombre. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 al 2 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Habían tinieblas. Conocemos como significado de tinieblas la ausencia de la luz, la ausencia de la luz o la luz física como usted la conoce. Ahora, esto es más profundo todavía porque usted lo está leyendo, pero cuando usted va desde una visión escatológica del asunto, usted puede entender que el significado de tiniebla es mucho más allá que la simple ausencia de luz. El significado de tinieblas es una oscuridad que abarca desde la ignorancia hasta la confusión moral. Por eso usted escucha muchas veces a personas que dicen, anda en tinieblas. Esa persona anda en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Anda en desorden. Anda en confusión. Anda en pensamientos y acciones pecaminosas. Eso es andar en tiniebla. Y la Biblia dice, y nos enseña en este verso que te acabo de leer, que todo estaba oscuro y perdido y que se necesitaba luz y orden. Se necesitaba luz y orden. Y cuando usted comienza a leer, entonces usted comienza a ver cómo Dios comienza a construir. Comenzó con la luz, comenzó con las aguas, comenzó separando las aguas de las aguas, creó los continentes, creó la tierra, creó los árboles, creó las semillas, creó los seres vivientes, y creó al hombre. Y creó al hombre. El hombre, usted y yo fuimos parte de esa creación. Fuimos parte de esa creación. Génesis 1:26 nos enseña algo maravilloso y grandioso. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y hermano, cuando usted lee este verso, este versículo nos enseña, nos revela algo importantísimo. Las aguas, los árboles, los animales, el sol y la luna no fueron creadas según la imagen y la semejanza de Dios, pero el hombre sí. Y ya eso nos pone en un contexto diferente. Lo único de toda la creación que fue diseñado y creado según la semejanza y la imagen del Creador fue el hombre. Ninguna otra criatura tuvo el privilegio de reflejar a Dios en él. Ahí empieza todo. Ahí conoces propósito entonces. Ahí conoces porque entonces entras en la visión de Dios. Si fuiste creado bajo la imagen, escucha bien, y la semejanza de Dios, entonces tienes que entender esto. Dice la palabra en Génesis capítulo 5, verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Escuche, pluralidad. Esto es un misterio que te voy a explicar ahora. Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron formados. Es decir, ¿cómo es esto? A los dos los llamó Adán. No estás hombre. Por eso es que muchas veces van a entender que los dos son una misma carne. Porque la mujer fue sacada de la costilla de Adán. Escuche bien. Los dos son una misma persona. Lo único es que Dios estableció sexos diferentes. Sexos diferentes. Por eso dijo, así en esta palabra que te acabo de leer de Génesis 5:2, dice, y llamó el nombre de ellos Adán. No dijo, y los llamó Adán y a ella Eva. No, ambos los llamó Adán. A ambos los llamó compacto. A ambos los llamó para que ellos, gracias Ia, para que ellos identificaran al poderoso en sus vidas. En otras palabras, a esta pareja de Adán y Eva, ahora sí los conocemos, se les dio la responsabilidad de fructificarse, de multiplicarse, de llenar la tierra y de sojuzgarla. A Adán y a Eva, no al sol ni a la luna, no a los animales del campo, no al león, no a la hiena. Adán y Eva tenían la responsabilidad de multiplicarse, tenían la responsabilidad de fructificarse. En otro entendimiento, usted tiene que llegar a la conclusión que la orden, escuche bien, de llenar la tierra no era multiplicarse. Porque sí es multiplicarse, pero no multiplicarse solamente. El Señor necesita que empecemos a parir. El Señor necesita que empecemos a dar hijos e hijas. El Señor necesita que nos multipliquemos. Sí, pero ¿para qué? Porque Él quiere llenar un vacío. ¿Pero para qué? El Señor necesita esto, pero ¿para qué? La orden, escucha bien, de llenar la tierra tiene como objetivo, a través de la dispersación del hombre, es decir, de la multiplicación del hombre, que la gloria de Dios se manifestara en todo lugar. Entonces lo que el hombre no entiende es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que en su multiplicación el hombre glorificara a Dios en todo lugar y en todo momento. En todo momento. Por eso, tú y yo, ella y tú, todos nosotros somos responsables de que la gloria de Dios sea reconocida. Para que su perfume en todo momento manifieste el olor de su presencia sobre tu vida. Tú y yo somos responsables de que la imagen del Señor sea reconocida y adorada. Reconocida y adorada. ¿Qué es la imagen de Dios? En primer lugar, su carácter. Fuiste creados con el carácter divino. En segundo lugar, escucha bien, personalidad divina. En tercer lugar, espiritualidad. Y en cuarto lugar,
un beneficio, un privilegio solamente dado a ti, eternidad. Carácter, personalidad, espiritualidad y eternidad. Fuimos creados desde el principio, en otras palabras, no para vivir afanados ni preocupados por las cosas de este mundo. Fuimos creados desde el principio para este objetivo del Señor. Por eso la mayoría, escucha bien, de nuestras frustraciones, de nuestras decepciones y de nuestros problemas con los que vivimos hoy son el resultado de la vida que escogemos vivir. Porque te voy a decir, si el hombre sigue el plan de Dios, el hombre no vive frustrado. Si el hombre sigue el plan de Dios, el hombre no vive preocupado. Si el hombre sigue el plan de Dios, el hombre se evita de su vida infinidades de problemas. Lo que escogimos vivir, más que bendecirnos, nos dañó. Lo que seguimos escogiendo hoy para vivir, más que ayudarnos, nos golpea. No nos trae felicidad. Lucas capítulo 12, versos 16 a 21 nos dice algo que tú conoces. Esta historia dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Oh, espérate. Esta palabra la escuché al principio. No eres sabio entonces. Le dijo: necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. El hombre carnal vive fuera del contexto divino. No fue creado para gastarse la vida detrás de las cosas, detrás del afán y la ansiedad. Por eso es que la ansiedad lo visita. Por eso es que la preocupación es su amigo del diario. Por eso es que te acuestas preocupado y te levantas más preocupado. Y pastor, y ese sermón que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú seas. Eso no existe en tu vida porque has dejado de confiar en tu Señor. Y diré yo a Jehová: esperanza mía. Esa esperanza tuya. Esa esperanza tuya. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Claro que es en Él en quien confiarás. ¿En quién más lo vas a hacer? ¿Es un hombre de carne que no tiene promesa de vida eterna? Juan capítulo 1 verso 4 nos habla y nos enseña de nuestro Redentor. Y dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos separamos de esa luz. No tenemos vida. Vivimos como el hombre alejado de Dios, que vive de día a día y de sobresalto en sobresaltos, de carrera en carrera. No vivimos cerca de Jesús, porque solo en Jesús hay vida y vida en abundancia. En Él, en Jesús, estaba la vida, y esa vida esa luz era la vida de los hombres. Entonces, ¿por qué no tenemos vida? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué? Esto a veces decimos, no se ha preguntado muchas veces, no ha escuchado usted a personas decir: y yo no sé para qué Dios nos creó así, yo no creo que Dios nos haya creído para sufrir de esta manera. ¿Dónde estabas cuando papá te llamó? ¿Dónde estabas cuando el Espíritu Santo te dijo te necesito? Le diste la espalda, lo abandonaste, no confiaste en Él. Porque quizás hoy sí estás aquí, pero hace 15 o 20 años atrás debías estar aquí. Dejamos al Señor fuera de las escuelas, dejamos al Señor fuera del centro laboral, dejamos al Señor fuera de nuestra casa y nos adaptamos al sistema. No transformamos nuestra mente ni nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. Queremos seguir en nuestra voluntad porque satisface mi carne, porque satisface mi ego, porque satisface todo aquello que me da placer. Sí, te da placer, pero en eso no hay vida. En eso hay muerte.
Esa es como la cacerola con aquellas calabazas silvestres. En eso hay muerte. Hay un descanso momentáneo, pero no eterno. Y el Señor nos manda a poner los ojos en las cosas de arriba, que son eternas, no en las cosas de abajo. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no se esfuerce. Lo que estoy diciéndole a usted es que no permita que esas cosas tomen el lugar que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios y se respeta. El tiempo de Dios se busca. Hay que estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, andar en la presencia de Dios, y entonces te visita la presencia de Dios, que trae paz. Que trae paz, que trae tranquilidad. Por eso cuando mañana te despiden del trabajo, vienes corriendo a la casa. Ahora, ¿cómo vamos a pagar? Ya no tengo empleo. No, cuando el hombre y la mujer de Dios están conectados con el Señor, tú le dices a la esposa cuando entra por la puerta: esposa mía, hoy Dios cerró una puerta porque tiene una hermosa puerta grande y maravillosa esperando para mí. Esperemos en el Señor, porque hay esperanza, no hay derrota. Hay seguridad. Hay confianza, porque el justo por la fe vivirá. Si vives de otra cosa, estás perdido, hermanito. Si vivo de otra cosa, si me agarro de otra cosa, estoy perdido. Y por eso estamos perdidos, porque estamos confiados en nuestra fuerza, en lo que tengo que hacer. Pastor, yo no pude el domingo. Ahí yo hablé con un muchacho que me llamó, que tú me leíste mi número. Y lo invité a la iglesia. No, es que no puedo ir porque el domingo trabajo también. Trabajo mañana, trabajo noche, trabajo mañana, trabajo noche, trabajo mañana, trabajo noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Digo, hijo, pero estás en tus fuerzas. Y tú no entiendes, él no lo va a entender porque quizás no conoce al Señor. Pero hay puertas que tú tienes que entender que no se van a abrir con dinero. Porque si se abrieran con dinero, tú tuvieras los papeles de todos los países y los pasaportes de todos los países. No se van a abrir con dineros, pero sí se van a abrir con el favor de Dios. Hay cosas que son determinadas por Dios, no por el hombre. Y el pueblo de Dios, que fue llamado para vivir bajo ese privilegio y esa misericordia, se ha olvidado que ahí está para Él. Por eso no lo vivimos. Por eso es que el Señor no sana. Por eso es que el Señor sí sana, el Señor sí libera, el Señor sí empodera. Pero nosotros somos los que no confiamos en el Señor, no lo dejamos trabajar, no nos arrodillamos, no buscamos su presencia, no vivimos una vida que le agrada al Señor. Y claro, entre ir y venir no le damos tiempo que Él trabaje. El Señor viene con el desayuno y a nosotros nos levantamos de la mesa y nos fuimos de la casa. ¿Me entendió? Tu fuente de inspiración no puede ser tu próximo proyecto. Tu fuente de inspiración no puede ser tu próxima casa. Tu fuente de inspiración no puede ser tu próximo negocio. Tu fuente de inspiración no puede ser tu próximo deseo. Tu fuente de inspiración tiene que ser Jesucristo. Jesucristo. Con Él estoy, como dijo el apóstol. La única forma de que el hombre pueda salir de la oscuridad y vivir la verdad es Jesucristo. Yo me he encontrado personas con una contentura y una alegría tremenda en la calle cuando los he visto, porque les ha ido tan bien en los negocios y han amado una compañía y han crecido una compañía o un negocio y les ha ido económicamente maravillosa. Pero un año después, 2 años después, un día me lo encuentro y me lo encuentro triste, cabizbajo, sin ganas de vivir. ¿Qué pasó? Es que la compañía se fue a pique, pastor. Usted no sabe lo que pasó. Allí se metió el diablo. No, es que ahí no se metió el diablo. Ahí comenzó el diablo y siguió el diablo. Tú nunca comenzaste en las manos del Señor. Pusiste tu confianza en las cosas que no son eternas, sino perecederas. Y siempre que nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas que no son eternas, Satanás va a estar ahí para recordártelo. Satanás va a estar ahí para recordártelo. Por eso el Señor dijo: poned vuestra mirada en las cosas que están en el cielo, donde el ladrón no robe, donde el fuego no coma. Porque es allí donde el otro no puede tocar. Y es allí donde se hace, donde se construye y donde se prepara la casa. Por estar afanados y confiados en nuestras propias fuerzas, nos perdemos de disfrutar de los verdaderos tesoros de la vida. Estos tesoros de la vida
¿Están en la Biblia? Amar las cosas que de verdad, sentir pasión por las cosas que de verdad traen placer a nuestras vidas. ¿Alguien quiere conocerlos? ¿Están apurados? Como dijo el pastor Harrigan, ¿sigo paro? Te voy a hablar de 6 tesoros. El primer tesoro es el tiempo. El que no te alcanza. El tiempo. Tiempo para mi familia. ¿Tienes tiempo para tu familia? ¿Tienes tiempo para ti? Ahora, escuche bien. Hablo de tesoros. No son los tesoros que usted se imagina, porque lo primero que nos viene a la mente es dinero, oro en el banco, posesiones. No, esos no son tesoros, esos son problemas. Si usted es feliz con lo que tiene, usted es un hombre rico y sabio. Escuche. Pero el tiempo es un lujo, es un tesoro del cual usted tiene que buscar para disfrutar su familia. No tengo tiempo. Hágalo. Sacrifique lo que tenga que sacrificar por ese tiempo con su familia, por ese tiempo con sus hijos. Aprenda a disfrutar sin prisas. Rápido porque me tengo que ir. No te tienes que ir, que espera hasta mañana. Y si no, que llama 911. Para que puedas disfrutar con calma, sin prisa, sin apuro. Y cuando lo hagas una vez, lo vas a repetir. El segundo tesoro, la salud. Qué hermoso es despertarte en la mañana y sentirte bien. Qué hermoso es despertarte en la mañana y entender de que tengo energía, hoy quiero hacer varios planes, quiero montar bicicleta, o voy a trabajar, pero quiero ir a trabajar no cansado, con energía. Yo los otros días conversaba con mi esposa, que gracias a Dios todos estos cambios que yo he hecho de comida, de alimentos, me han ayudado a tener energía. Yo me levanto en la mañana y mis piernas a las 3 de la tarde tienen la misma fuerza que a las 7 de la mañana. Es decir, no estoy cansado, ya a las 7 la pila está en rojo, la batería está en rojo, 3/4. No, sigo con la misma fuerza, la misma energía. Y llego y pregunto ayer, vámonos para montar bicicleta, vámonos a correr, a caminar. Eso es un tesoro. La salud es un tesoro. Si no le crees, pastor, pregúntale al hermano enfermo. Vaya a un hospital y todos le van a responder lo mismo. Es un tesoro, pero para llegar a tener salud, usted tiene que ser ordenado. Usted tiene que ser responsable. Lo que no te conviene, no lo compres. Sacrifícalo. Si yo te tranco a ti entre 4 paredes y con 5 barrotes delante y no puedes salir de ahí, y solamente te doy lo que debes comer, usted no va a comer lo que no debe comer porque usted está limitado a comer lo que está ahí. Póngase barrotes en la boca. Póngase barrote, haga uso del Espíritu Santo, del dominio propio, porque le voy a decir algo, es un pecado, escuche bien, es un pecado atentar contra el cuerpo. Y usted atenta contra el cuerpo cuando usted lo envenena, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo tengo un problema con todos los gordos. Me gusta enseñarles eso. Y no los critico, porque no todos somos fuertes. Pero sí podemos y tenemos las armas para ser fuertes en Cristo Jesús. Porque lo peor que hay es que usted no quiera sanarse, usted no quiera salvarse, usted no quiere esforzarse. Hermano, entonces ¿con qué contamos con usted? Sea fuerte, levántase, Mariana Grajales, empínate. No lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, por tu familia, por los seres que te rodean, por no sé, por el Señor, hazlo, hijo o hija. Entonces la salud depende de lo que entra por aquí. Y de lo que hago con mi cuerpo, ejercítalo. Dale una carrerita un día, camina todos los días o cada 3 días, camina, escoge 30 minutos, camina, hazlo, para que te sientas con salud. Porque quiero decirte que el mejor regalo que tú te puedas dar es cuidar tu cuerpo. Yo me fui de vacaciones hace como 3 años, cuando acuerdan cuando el dolor de aquel de la ciática, la pierna, que yo estaba aquí, que no era fácil, ya no me ha visitado más. Gracias al Señor por los ejercicios que he hecho. Pero me acuerdo que me fui de vacaciones por allá por Canadá con mi esposa y yo disfrutaba amargamente, hermano.
Yo disfrutaba amargamente. A veces salíamos con mi familia aquí, con mis hijos, con mis nietos. Y mi esposa que me conoce me miraba y decía, te duele la pierna. Y yo iba por ellos para no amargarle la noche o la tarde. Pero yo no quería estar ahí en ningún lado, aquel dolor. Así tuviera para arriba, el pie para abajo, para aquí, para allá, para allá, para acá. Era un punzón clavado en el hueso. Y no podía disfrutar. Y ahí tuve que entender y comprender cuánto yo necesitaba eso. La salud es un privilegio. Búsquela. Y cuando la tenga, cuídela. Mente tranquila, tercer tesoro. ¿Cómo está mi mente hoy? ¿Hay paz dentro de ella? Porque hay muchas personas que, sí, les sobra el dinero, pero les sobran las preocupaciones también. Mente tranquila. Cuando yo comencé con esta otra, con una compañía ahora en mis nuevos trabajos, con una nueva compañía, lo primero que le dije a este contratista fue, cuando me daban los planos para instalar las cocinas y todo eso, le dije, lo primero que te voy a pedir es que no me apures. No, yo no te voy a apurar. Lo que me tome, 6 días, 7 días, 8 días, lo que me tome, te tome. Y lo que me tome, te cobro. ¿Por qué? Porque si tú me apuras, yo lo hago mal. Y si me hago mal, tú me regañas. O me dices, ahora tienes que pagarle esa pieza porque la rompiste. Y aquí sí hay que pensar y aquí hay que saber lo que va a hacer. Porque esto es como que pone losa. Si la primera losa la pones mal, la última te va a quedar peor. Si empiezas con un octavo fuera de pulgada, terminas en 3/4 pulgadas fuera por allá. ¿Eso no es Marco? Entonces yo le dije, a mí no me apures. Yo quiero hacer el trabajo, pero yo lo hago suave, con calma. Yo voy poniendo, pero poniendo bien. Un día a la vez. Y ¿sabe? El hombre me dijo, no, yo no te quiero apurar. Yo lo que quiero es que me lo hagas bien. Entonces, la mente tranquila te da la capacidad de pensar y coordinar las cosas. Porque a veces por la locura, ay, se te olvidó esto, ay, se olvidó, ay, que el niño se va, se quedó el niño en la guagua. Cubanos saben qué cosa es eso. Porque no tenemos la mente tranquila. Porque no tenemos la mente tranquila. Escuche, dormir sin preocupaciones no solo trae descanso, es una necesidad. Quiero recordarle algo. Esto que estoy hablando va con la prédica. Porque esto está hablando de la dependencia de Dios. El hombre que vive con Dios, que camina con Dios, que vive con Dios, disfruta de estos tesoros. No está en el mundo afanado, no anda con locura. Y estos no son privilegios inalcanzables, no. Cambio de mentalidad y transformación mental te ayuda a llegar a estas cosas. Dormir sin preocupaciones no solo trae descanso, es una necesidad. Porque si usted se acuesta ocupado de la mente, usted no descansa. Cuarto tesoro, son 6. Mañana sin prisas. Yo me levanto de la cama. Yo pongo mi ejemplo. ¿Y por qué pone su ejemplo? Porque si yo lo hago, usted lo puede hacer. Que yo no soy un robot, ni soy de hierro, soy carnal igual que ustedes. Lo que me guió por el Espíritu. Y me levanto, voy, hago mis ejercicios para la asiática, para que no me pase lo que me pasaba. Porque está ahí. Hasta que el Señor lo decida. Todos tenemos un aguijón, hijo. Y me preparo mi cafecito. Me visto. Me tomo mi cafecito con tranquilidad. Leo la Biblia. Voy, oro. Pero no ando corriendo. Y ya 8 menos 20, 7 y media, me voy para el trabajo y a la hora que llegue. Porque si ando apurado, choco al que está delante. No, suave, se me metieron adelante, para. Yo voy. ¿Por qué? Porque he logrado gobernar el sistema que antes me gobernaba. Entonces una mañana sin prisa te va a ayudar a que tú hagas las cosas bien, ordenadamente, a llegar al trabajo y llegar con la cabeza conectada con las cosas, no desconectado, con los pies sobre la tierra. No puedo llegar y tomarme el café corriendo y apurado porque no me alcanza el tiempo. Levántate, sé disciplinado un poquito antes. Porque tú estás tratando de no llegar tarde al trabajo. Está bien, no llegues tarde al trabajo, pero entonces date un poquito más de tiempo para ti, para que no tengas que correr. Qué hermoso es cuando nos sobra el tiempo. Desayunar despacio. Empiezas tu día con calma, no con sobresaltos. Y eso trae paz a tu vida. Y cuando llegas allá ves un reguero locos en el trabajo apurado y tú con calma, hermano, tranquilo, vamos, ve por allá, trae la escalera. Eso te va a ayudar.
Nos olvidamos de esos tesoros cuando nos separamos del Señor, del camino que el Señor trazó para nuestras vidas. Quinto tesoro, un hogar lleno de amor. Duele ver como muchas personas, escucha bien, solo llegan a dormir. Y muchas veces no llegan solamente a dormir, no porque no puedan, no porque el trabajo, sino porque no quieren llegar a casa. Porque no hay paz en casa. Porque hay problemas en casa. Porque hay situaciones en casa que no quiero confrontar, que no quiero enfrentar. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Tu casa es tu palacio. Tu casa es tu castillo. Allí no te esperan tus enemigos. Allí te espera tu reina. Allí te esperan tus príncipes. Esa es tu casa. Siempre que puedas llegar temprano y que puedas o tengas que sacrificar lo que tú sabes que puedes hacer mañana, vete temprano. Mira, a mí los pies se me van a las 3 de la tarde. Y yo llego ahí a mi casa y mi esposa está cocinando allí y lo hago, hermano. Hay veces, antier estaba trabajando en Wellington y salí de Wellington. Y dije, voy a pasar por Costco. Eran las 3 nada más, las 3. Dije, no, es que me voy a demorar en llegar a casa. ¿Qué me voy a demorar? Eran las 3 y no, porque preferí llegar a casa. Y ahí usted puede, eso es un bombillo que se tiene que encender en tu vida. Si tú estás experimentando ese deseo de llegar a casa, es porque algo bueno estás haciendo o están haciendo en casa para ti. Entonces tenemos que entender que debemos rodearnos de personas que nos quieran. Que debemos entender cada uno de nosotros que cuando nosotros queremos, anhelamos ir a casa, estar en casa, vivir en casa, rodearnos de esas personas que queremos, entonces no tenemos otra cosa que hacer. Eso es una verdadera mansión lo que tenemos entonces. Eso es una verdadera mansión. Eso vale más que cualquier mansión. Tener una casa así, porque no todo es negocio, hermano. Sexto y último tesoro. Ahí sí quizás no estén de acuerdo muchos, pero se lo voy a dejar como tarea. Libertad para viajar. O para pasear. ¿Cuándo fue la última vez que usted paseó con su esposa y sus hijos? Que usted los sacó. Identifica cuál es el problema que no te permite hacerlo. Porque muchas veces no es la finanza. Porque si yo tengo que pagar un bill dentro de 10 días que pertenece al banco, que espera el banco, pero esta semana me voy de vacaciones con mi esposa y mis hijos. Porque cuando yo pierda a mi esposa y mis hijos, el banco no va a cubrir ese espacio. Cuando yo pierda la juventud que hoy tengo para poder disfrutar a mi esposa y mis hijos, el banco no me va a ayudar a recuperarla. Y usted tiene que entender esto. Date el gusto, escuche bien, el lujo de salir de tu casa. No importa si es hasta la próxima ciudad, pero sácala a pasear. Saca a tu reina, a tu príncipe. Llévalos. Que espera el próximo proyecto, pero es necesario porque si usted no lo hace, no construyen ellos. Y ellos no van a construir en sus familias. ¿Sabes cuál es el orden perfecto? Y que me tilden de loco. Cuando usted llega a los 55 años de vida, parar de trabajar y dedicarse a pasear y viajar. 55. Y yo voy a cumplir 54 mañana. Estoy a la puerta y declaro en el nombre de Jesús que Dios va a proveer para que eso suceda. Ese es el orden. Escuchen. No siempre necesita $1 millón para hacer las cosas, pero sí necesita alentarse y tener la disposición de hacerlo. Se llena tanto la cabeza de proyectos, de situaciones, de preocupaciones, que no dan espacio para pensar en algo más que en la familia, que en los hijos, que en los que hoy estás creciendo, que tienes que disfrutar. Porque a la misma vez que aprovechas tus hijos, aprovechas tu juventud, disfrutas, paseas, subes montañas que dentro de 10 años no vas a poder subir. Porque cuando llegues a 70 años, si estás muy alejadito del Señor, te va a invadir el miedo y el temor.
Y mientras más miedo y temor, menos vas a querer subirte a un avión. Entonces hoy que no tienes miedo y temor, súbete al avión. Entonces, lleva a tu reina, sácala de la casa, lleva a tus hijos, ellos se lo merecen. No esperes al final, porque es el error de muchos. No, cuando ya yo me retire voy a ir. Mentira del diablo. Cuando te retire, vas a mirar la cuenta del banco. Ay, si solamente quedan 1,500 pesos y lo que entran son 1,600 de retiro. No puedo viajar porque tengo que pagar esto. Y estoy exacto en mis finanzas. ¿Te diste cuenta, nene? Sacrifica en tu tiempo que trabajas. Haz maravillas con las cuentas, suma, resta, divide, pero vete de viaje. Y cuando llegue el final veremos. Porque cuando llegue el final no vas a hacerlo. Y quizás ya no lo hagan no por cuestiones de dinero, sino porque, porque me duele aquí, me duele allá, ya me siento cansado. Ya no es lo mismo un par de viejos viajando a Cancún. No, eso es para los jóvenes. No, hermano. Esos son lujos, son tesoros necesarios. El tiempo, vivir sin sobresalto, levantarte con calma, andar con calma, regresar a tu hogar temprano, disfrutar tu familia, viajar con ellos, sacarlos a pasear. Esos son tus verdaderos tesoros. Y esos están aquí escritos. Y Dios los diseñó para nosotros, pero muchos de nosotros no los conocemos y no los vivimos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos hecho lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. ¿Cuándo fue la última vez? Pregúntate de verdad que tomaste a tu esposa del brazo. A ver, dime, y le dijiste, hoy vamos a pasear. Hoy te voy a llevar a la playa, vamos a ver el sol. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Tus hijos son chiquitos, son medianos, llévalos. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando tengan 17, no van a estar en casa. Gracias, mi corazón, siéntate allí. Hermano, apúrese antes que se le vaya el tren. Porque se va. Todo pasa. Dentro de 10 años ya usted no es el joven que soy. Ya usted no va a tener la mentalidad que tiene hoy. Lucas 12, 20 al 21, voy terminando, dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La mayoría de las personas no conocen estos lujos de los cuales te hablé porque son propios, son presos propios de sus sueños y de sus ambiciones. Son egoístas en sus sueños y sus ambiciones y entonces están exentos, alejados del plan de Dios. Tienen sus propios planes y como tienen sus propios planes, no actúan, no operan en el plan de Dios. Y si no operamos en el plan de Dios, no encontramos la determinación y junto a la determinación, la sucesión, la bendición, el camino, la paz, la tranquilidad, los verdaderos tesoros. Porque entonces cambiamos el tesoro de la familia por el tesoro de las cosas materiales. Pero el Señor dijo, pero entre vosotros no será así. Señor, el Señor llama necios a los que se la pasan entretenidos, a los que se la pasan ocupados, a los que se lo pasan trabajan y de pronto los sorprende la enfermedad o la vejez. Nos llama necios y no sabios. No les alcanza el tiempo. Descuidan la salud por darse gustos que no pueden controlar. No tienen ni han conocido la paz. Viven a la carrera. Sueñan con un hogar, pero solo han logrado construir una casa. Esperan tener una fortuna para poder viajar y de pronto se les fue la vida. Mira, la suegra mía está ahí. A ver, suegrita, de la mano que sirve. La otra va a servir mañana. Los otros días ella dijo una frase. Que por qué tenemos que llegar a que nos suceda algo para poderla decir. Pero qué bueno que ella la dijo. Uno tiene planes, uno tiene sueños, uno tiene pensamientos y de pronto se cayó. Se rompió la muñeca y ahora necesita que la ayuden, necesita que la lleven, necesita que le hagan todo o casi todo. Cuando tú tengas planes, alguien dijo por ahí, y quieras que Dios se ría, cuéntaselo. Siéntate, suegrita. Tu día va a llegar, hermano. Quizás no llegue con una caída, con una enfermedad, quizás no llegue con finanzas, pero algo va a llegar. Donde todo lo que tú dejaste de hacer por no hacerlo o por esperar, ya no podrás hacerlo.
Y ya no hay más tiempo. Y ya no hay una nueva oportunidad. Y ya no hay una nueva vida aquí en la tierra. Es hoy, ahora. Es hoy, ahora. Hoy vete de ese lugar con determinación. Hoy vete de este lugar con seguridad. Porque Dios no te creó para esto. Dios te creó para eso. Hermanos, eso no es la vida. La vida es vivir la visión de Dios. Y junto con la visión de Dios vienen todos estos privilegios. Vienen todos estos privilegios. Efesios, como te leí al principio, 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No andes como necio. Sé sabio. Toma decisiones hoy, escucha bien, que te ayuden hoy y mañana. No para un futuro. Porque tú no sabes todavía dónde vas a estar dentro de 20 años, dentro de 15 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años. Pero tú sí sabes dónde estás hoy. Aprovechando bien el tiempo, aprovechar el tiempo es hacer las cosas que le agradan al Señor, porque esas cosas se van a remunerar positivamente en mí, en todas las áreas. Hacer cosas que tengan que ver con eso. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos una vida centrada en Jesús, marcada por el amor, marcada por la obediencia, marcada por la santidad, por el gozo, por amar al prójimo, marcada por la humildad, marcada por la justicia, marcada por el perdón. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos así. No de la otra forma. Porque entonces vivimos como necios. Y la Biblia dice: no andéis como necios. Ahora respondámonos en nuestros corazones en esta mañana: ¿he sido necio o he sido sabio? Y todo lo que usted ha escuchado en esta mañana, en este lugar, bajo este techo y estas 4 paredes, llévelo a su mente, a su corazón, y pregúntele si le sirvió para algo. Si usted ha andado como necio, como necia, como sabio o como sabia. Porque si han dado como sabio, los felicito, pero si han dado como necio, no lo critico. Pero aún es tiempo de cambiar, porque no somos perfectos. Yo aún ando como necio, pero reconozco cuál es el camino en el cual debo andar. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida. Que andemos como sabios. Que entendamos qué es lo que nos conviene y qué debemos hacer y qué debemos buscar, y que nos sacrifiquemos en ello, que nos desgastemos en ello, que nos fundamos en ello, porque eso es lo que quiere el Señor. Dios quiere que como su creación, tú eres su creación, yo soy la creación del Señor, y como somos creación del Señor, Él quiere que su creación conozca y disfrute su lugar en la vida. Él no te puso en esta vida para que no la disfrutes. Hay tempestades, pero después de las tempestades el Señor envía la calma. Hay desiertos, pero después del desierto el Señor envía el refrigerio. Hay dudas, pero también hay esperanza. Hay enfermedad, pero también hay salud. Hay mentira, pero también hay verdad. Y todo lo bueno el Señor lo ha diseñado para su ejército, para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para su creación. Hay esperanza para los hijos de Dios. Por eso hoy es el día, hermano, escuche bien, donde el Señor nos invita a todos nosotros, a cada uno de nosotros, a retomar el camino que nos conviene. Andar con nuestros ojos en el camino que necesitamos andar, no en el que la carne te pide. No sigas afanado, levántate mañana, tómate tu tiempo, vete a trabajar, pero piensa y piensa en el mensaje de hoy, en qué de verdad para ti es el tesoro que Dios te ha entregado. ¿Dónde está tu tesoro? Está en tu casa. Por eso no tienes, cuando tú entiendes esta visión, tú no trabajas amargado porque tengo que proveer para mi casa. Tú trabajas con comodidad porque me gusta lo que hago. Porque Dios pone el hacer, el poder como el hacer, que es su buena voluntad. Cuando tú caminas en los caminos del Señor, todo lo que tú hagas, aunque remunere poco, lo haces contento.
Pero otras personas que remuneran mucho, que ganan buen dinero, usted los ve trabajando amargados. Y usted los mira y dice, pero este con todo lo que gana y anda así, si yo tuviera ese dinero anduviera happy. ¿No le ha pasado? No lo determina el dinero, sino la paz que esté dentro de ti. ¿Me estás entendiendo? Y esa paz solo viene de tu Señor. ¿Cuántos lo creen? Pongámonos en nuestros pies. Quiero orar. Voy a orar por los enfermos en esta hora. Vamos a declarar una palabra de sanidad y restauración en la vida de los hermanos aquí presentes en esta mañana. Yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú lo puedes creer? La sanidad de tu hijo, la sanidad de tu brazo, de tu cuerpo, la sanidad de tu cuerpo. Lo que sea, Dios lo puede hacer. ¿Cuál es el trabajo tuyo? Creerle al Señor. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Confiar en nuestro Señor. Y Él hará. Jehová dio, Jehová quitó. Toda la gloria es de Él. Pero si a Dios le place derramar su voluntad y su gracia sobre ti, hoy es el día donde te vas a ir de este lugar sana, sano, restaurado y liberado. Porque Dios puede hacer lo que el hombre no puede. El hombre está limitado. Lo limita su física y su tiempo. Pero Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. No lo detiene el espacio. No lo encierra una estructura. ¿Quién puede hacer lo que Dios hace? Dice la palabra del Señor, que su trono llena el cielo y sus pies son las faldas de la tierra. Cierren sus ojos.